Bienvenidos, amables televidentes, al programa que nos estimula, ustedes allá, yo acá, a conocer cada vez un poco más de ese maravilloso Dios, de ese extraordinario Dios que nos visitó en Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida misma. Y eso nos ocupa y nos alienta cada mañana preparar estas reflexiones y esperamos que encuentren en su corazón una tierra abonada, que en su corazón no haya ni piedras, ni sea la tierra dura junto al camino, que el sembrador tira su semilla y cae a veces entre pedregales que la ahogan, los afanes de este mundo. Espero que Dios prepare su corazón como una buena tierra, donde este mensaje de reflexión bíblico no solamente se arraigue, sino que crezca y dé fruto al 100%. El tema del día de hoy es muy liberador en nuestra vida emocional y espiritual. Quiero decirle que Dios siempre está a favor de quienes lo aman. Dios está a favor de sus hijos. ¿Cuánto diera yo porque a través de estas reflexiones entendiéramos que Dios es amor, pero es justicia? No tendrá por inocente al culpable. Y ese amor de Dios se manifiesta en que siendo Dios se vino y nos visitó en la persona de Jesús. Dios está a favor de nosotros y allí en la televisión, en su pantalla, aparece un texto bíblico. Primer libro de Samuel, Samuel escribió 2, vamos a mirar el primer libro de ellos. Primero de Samuel, capítulo 24. Allí vamos a estar en el 24 y vamos a mirar esos 12 versículos. Pero antes, yo le quiero contar la historia de lo que va a pasar ahí en ese capítulo 24. Saúl el rey se había dedicado y tenía como principal objetivo, siendo el rey, de matar a David. Había dejado de gobernar por irse a los montes detrás de David y matarlo, porque como David era ya el sucesor, entonces ¿qué pensaba Saúl? Saúl como rey pensaba lo que piensa mucha gente hoy día en la política o en los negocios: acabemos con la competencia y perpetuémonos en el poder. Si Saúl, siendo rey, mataba al sucesor ya ungido, que era David, pensaba él que su reinado pues iba a ser más prolongado, iba a usufructuar durante más tiempo las mieles del poder. Pero lo que no sabía Saúl es que Dios estaba a favor de David, porque David amaba a Dios y Saúl no. David obedecía a Dios y Saúl no. Y por esa actitud de David, un hombre, pastor, músico, el dulce cantor de Israel, tenía un corazón conforme al corazón de Dios y Saúl no. Saúl era un paranoico, Saúl era un despilfarrador, muy cruel. Fue elegido como el primer rey de Israel y, como les digo, no gobernó por dedicarse a perseguir a David, creyendo que así iba a perpetuarse en el poder. Pero el tema es: Dios está a favor de los buenos, Dios está a favor de los que le aman. ¿Usted ama a Dios? ¿Ama a Jesús? ¿Lee la Biblia? Créame que al final la verdad se impone, la justicia se impone, el amor se impone, Dios se impone. Todos los demás aparentemente van ganando,
pero el triunfo será inobjetable de todos los que amamos y guardamos la palabra del Señor. No dé su brazo a torcer. Imagine usted que aquí David tenía ese gran enemigo, pues, y mire usted un poco atrás en su Biblia, en el capítulo 18, el título es Saúl el rey tiene celos de David, envidia de David. En el capítulo 19, lea el título en su Biblia y dice, Saúl procura matar a David. Y David era un hombre que quería agradar a Dios, pero Saúl, como dicen los jóvenes hoy en día, se la montó. O como decíamos en la época nuestra, hace ya más de 50 años, le cogieron tirria. Saúl quería deshacerse de David, y eso dice el 19. En el capítulo 20, 21, David huye de Saúl y tiene que huir porque o si no, lo mata. Y así pasa el capítulo 23, tiene que irse David al desierto a esconder. Y ahí llega el capítulo 24 que está en su pantalla. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque cualquiera pensaría, bueno, el día que le den una oportunidad a David y le ponga a Dios el enemigo allí con facilidad, tal vez David dice, me voy a quitar este enemigo de encima. Pero David no era esa persona. Y eso es lo que pasa en el capítulo 24, lo invito a que lo leamos. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dijeron que David estaba en Gadi. En Gadi. Ahí se encuentra. Verso 2. Tomó Saúl, escúcheme, 3,000 hombres escogidos, los más valientes, 3,000 para perseguir a David. Fue en busca de David por las cumbres y los peñascos donde solo se encuentran las cabras monteses. Versículo 3. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, Saúl estaba cansado y entró a cubrir sus pies. Algunos dicen que cubrir sus pies quiere decir que Saúl, el rey, transpirando odios y venganzas contra David, en esa cueva dijo, voy a darme una siestita o voy a hacer alguna necesidad personal. Entró a cubrir los pies y resulta que en esa cueva donde el rey Saúl, el perseguidor, entró, en esa cueva se había escondido David. Mire, y David y sus hombres estaban sentados en esa cueva en los rincones. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Dios que te iba a entregar el enemigo en tu mano. Ahí lo tenés, el enemigo, dormido en esta cueva. Harás con él como te pareciere. Y se levantó David, misterioso, ¿no? Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Lo vio dormido y le cortó la orilla del manto. Después de eso se turbó su corazón, y viene el 6. Y dijo a sus hombres, Dios me guarde de hacer tal cosa, mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. No le hizo daño, no lo mató. Le cortó la punta del manto como evidencia de que se lo pusieron allí en bandeja de plata. Así entonces no lo mató. También David se levantó después que salió Saúl de la cueva, y cuando lo tenía a distancia le dijo, óigame mi rey. Y cuando Saúl miró, David le hizo referencia, y el verso 9, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí que han visto hoy cómo Dios me entregó en la cueva tu vida, pero yo te perdoné, porque no extenderé mi mano contra el Señor, porque es un ungido. Eso es maravilloso y tiene una gran lección, y se la quiero dejar para que la meditemos en esta historia de
el primer libro de Samuel, capítulo 24. ¿Cuántas oportunidades Dios le ha dado a usted, me ha dado a mí, a la sociedad de Cali, de Colombia, y a ustedes que me escuchan? ¿Cuántas oportunidades? Aquí déjeme comparar a Dios con el corazón de David. Y siempre extiende su paciencia y su misericordia. Dios podría intervenir y hacer su juicio y dejar tantas confusiones y problemas que estamos viviendo a diario, a nivel familiar y nacional. Pero Dios es paciente para esperar que todos nosotros tengamos un momento de cuidado y reflexión. Continúa diciendo: mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitármela. Juzgue Dios entre tú y yo, y véngueme Dios, pero mi mano no se va a vengar. Allí termino. Linda reflexión. Todas las pruebas, yo te puedo decir, querido, amable buscador y televidente, en el lecho de angustia y enfermedad o dificultad que estés pasando, ven a Jesús, Dios te ama, Dios te ama. En el mundo hay muchas voces que te dicen lo contrario. Yo te estoy diciendo como David, no le pares bolas a los que dicen que Dios no existe, no le pares bolas a los que dicen que Dios no es justo. Ven a Jesús, entrégate a Jesús y Él tomará tu causa, Él vivirá tu causa y Él sanará tus males. Él es paciente para esperar. Tú eres a veces el Saúl, que es el archienemigo de David, y David, como Jesús, es paciente, espera que tú recapacites, que yo recapacite y que le demos una oportunidad a Él. El que haya gente descuidada en su cabello, deambulando por las calles de la ciudad, no quiere decir con eso que no haya peluqueros. Lo que quiere decir es que esa gente no le ha dado la oportunidad al peluquero para que le arregle su aspecto. El que haya miseria, violencia e injusticia en la tierra, no es que no exista Dios, sino que los hombres no le han dado la oportunidad y Él es paciente para esperar que un día tú se la des.